de entrar con el tema migrante, creo que es importante dejar claro lo que está ocurriendo en Guatemala. Es de lo que se habló en la mañanera, pero no se profundizó o no se llegó al punto importante del asunto. Lejos de la parte política, sabemos que todas las caravanas migrantes pues vienen acompañadas de un tanto cuanto de política, pero independientemente de todo esto, hay algo que preocupa más y es que estamos en plena emergencia sanitaria. Y en estos tiempos en donde existe una emergencia sanitaria en el mundo, resulta complicado pensar que podría ingresar una caravana migrante con un número importante de personas. Si bien es un derecho humano, si bien me queda claro que existe una necesidad y existen motivaciones muy claras para salir del país, aquí la pregunta tan grande y tan profunda y tan necesaria es ¿qué están haciendo estos países de donde están saliendo estas personas para evitar que salgan y qué tendrían que hacer los países que eventualmente los van a recibir? Quizás ahorita estamos hablando de 9,000, se hablaba 9,000 migrantes que estaban ahí confirmados de forma extraoficial, ya se han estado disolviendo, estos números con las acciones que está implementando Guatemala, ampliamente cuestionadas por el gobierno de Honduras, lo cual parece bastante ilógico, ya les explicaré por qué, pero el asunto aquí es que se habla de otra, aparte de la que están disolviendo, de una nueva caravana que estaría ocurriendo, dándose lugar el miércoles. Supongan nada más que lleguen, ¿qué? ¿2,000 migrantes? 2,000 migrantes. Supongamos que de los 9,000 que tenemos contabilizados hasta el momento, llegaran 2,000. Entrarían por Chiapas. Chiapas ya está en semáforo amarillo, ya no está en semáforo verde. El único que está en semáforo verde es Campeche. Entrarían por Chiapas. Bueno, ¿qué va a pasar? Ya se registraron 21 casos de COVID con algunos de estos integrantes de la caravana migrante. Hay niños que están perdidos. Es una situación bastante complicada. ¿Qué va a hacer el gobierno de México? ¿Se les va a aplicar vacuna? ¿No se les va a aplicar vacuna? ¿Les vamos a dar refugio? ¿No les vamos a dar refugio? ¿Qué va a pasar? ¿No? Estamos hablando de una emergencia sanitaria y justamente el tema de la emergencia sanitaria es lo que ha detonado que Guatemala reaccione como ha reaccionado hasta este momento. Pero, ojo, para dar mayor información sobre esta situación, para poder entender el contexto, creo que es importante que lo platiquemos con alguien que está en el lugar de los hechos y para eso le agradezco infinitamente a Diana Fuentes, corresponsal de Noticias en Guatemala, que nos ayude a entender lo que está ocurriendo. Diana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues primero que nada, un gusto poder compartir con todas y todos, con la audiencia de esta plataforma de noticias. Muy bien, dentro de lo que cabe, porque pues estamos pasando como país y también como periodistas una situación bastante compleja en la cobertura de la caravana, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y bueno, conectándonos también, lo importante que es esto, ¿no? Hacer alianzas y poder comunicar con otros medios lo que está sucediendo en este momento en el paso por Guatemala de la caravana 2021. Te agradezco mucho, Diana, que nos ayudes, porque es un tema que, como no estamos en el lugar, como no conocemos esa parte, solo estamos viendo quizás el frente, ¿no? La parte que está por encimita de lo que ocurre en Guatemala, lo que ocurre en Honduras. Ayúdanos a entender cuál es el estatus, qué está pasando en este momento con los migrantes, cuántos son, se han logrado disolver, qué acciones está tomando Guatemala. Ayúdanos con este contexto. Perfecto, claro que sí. Bueno, pues desde el día miércoles, pues esta caravana empezó a ingresar a Guatemala por las distintas fronteras entre Guatemala y Honduras, llamadas Corinto, Florido y Aguascalientes. Eran grupos minoritarios, sin embargo, estos lograron pasar y llegaron algunos a la frontera con México, sobre todo en Tecunumán. Esto fue desde el día miércoles que empezaron a haber grupos muy, muy pequeños, pero que estaban ya llegando. Y después empezaron el día 15, que era el día específico que ya se había programado esta caravana, que de hecho el Estado guatemalteco ya había generado estados de prevención para estos tres municipios o los municipios de recorrido de paso de la caravana, porque era el día como en específico que se iba a estar llegando la caravana, ¿no? Y precisamente el día jueves viajamos a la frontera, estamos en la frontera por estos días
haciendo toda la reportería y desde ese día en la noche hubo un leve enfrentamiento entre policías y migrantes, sí, pero no era enfrentamiento, un ataque, porque los inmigrantes tampoco traen como armas, ni tampoco están muchos incluso dentro de las fronteras. Desde el día viernes por la mañana estaban cantando para poder ingresar, le pedían a la gente apoyo, le pedían a los policías que por favor los dejaran ingresar al país de manera sin violencia, bueno, pues sin represión. Esto fue el viernes por la mañana en las tres fronteras y porque la gente como se dispersó de manera, ahí sí que se partió la caravana en tres para poder ingresar y también hubieron grupos que entraron a puntos ciegos, o sea, que no estaban ingresando por las fronteras. Entonces, bueno, ya desde ahí empezó la represión, habían fuertes contingentes, hay fuertes contingentes de policías militares y antimotines en cada una de las fronteras desde el día jueves, viernes, sábado, domingo, hoy lunes, pues esto no ha parado, no ha cesado, aparte de los puestos de registro que se encuentran en toda la ciudad de Guatemala hasta la frontera con México. Es realmente una cantidad exorbitante, no solamente de personas, sino de puestos de control que no se había pues visto tanto ni siquiera en la pandemia, ¿no? Que bueno, que ahora seguimos en la pandemia, pero digamos en el confinamiento que estábamos encerrados, había toque de queda, había unas ciertas restricciones muy severas, pero no se veía tanto como ahora. Entonces creo que pues eso sí ha sido un detonante muy fuerte porque la represión que se ve y la represión que han vivido hasta el momento los migrantes ha sido bastante fuerte. De hecho, ayer domingo fue uno de los días que explotó totalmente, pues la gente fue recibida a batazos con bombas lacrimógenas, bueno, niñas, mujeres, niños, se perdieron, y eso fue ayer, el día de hoy ya muchos niños se perdieron, mujeres que quedaron pues del gas, quedaron en el pavimento, no solo de que sin comer y pues con ciertas condiciones deplorables que venían caminando, pues y aparte la represión y el gas, muchas mujeres se quedaron inconscientes por leves lapsus. Y esto fue hoy en el kilómetro 177, que es el kilómetro como, es prácticamente como una especie de, después de la frontera con Honduras y México y Guatemala, llegaron a este lugar, a este kilómetro. Pero ahí fue donde el contingente de policías militares estuvo de manera más represiva que en las fronteras iniciales, ¿no? Entonces, ahí sí, pues ya, todo se descontroló, la gente pues también entre el cansancio, la desesperación y también muchos, precisamente por todo lo que comentabas tú al momento de conectarnos, las cuestiones de salud, ¿no? Estamos ahorita también pasando por una pandemia severa que en Guatemala también estamos totalmente mal referente a las condiciones de salud y demás. A esta población se le pedía que si, por ejemplo, tú ibas a ingresar o querías salir o entrar al país, tenías que tener tu prueba de COVID y tener tus documentos para poder ingresar a Guatemala. Esto algunos migrantes lo han hecho, han traído su prueba, pasaron por la frontera de manera legal, bueno, sin ninguna restricción porque cumplían con los requisitos. Esto es una población mínima, porque no estamos hablando de una población que tenga todos este tipo de papeles, pero sí muchos venían con esa mentalidad y venían preparados, incluso muchos que traían a sus menores, a sus hijos, pues traían pasaportes y entonces no se les podía negar la entrada, ¿no? A los grupos que estaban ingresando, que fueron prácticamente los primeros grupos que empezaron desde el día miércoles de la semana pasada. Ya el jueves, ya cuando la caravana pues entró de manera exorbitante el día viernes que estaba en la frontera con Florido, pues la gente ingresó y era realmente un mar de gente, ¿no? Eso era, mucha gente se quedaba abajo cuando todos ingresaban, niños lastimadas, mujeres. En ese momento los policías sí no atacaron a las personas, pero ya más adelante fue donde se encontraron bueno, con una serie de eventos que como ustedes han visto, sumamente lamentables, también sumamente dolorosos, porque pues entendemos que
muchos niños recién nacidos. Nosotros nos quedamos en el día sábado por la noche prácticamente en la carretera, durmiendo con la caravana, acompañando la caravana, y era un escenario sumamente devastador. Oías niños eh, pues en agonía por hambre, por frío, porque se quedaron en la carretera. Oías a mujeres que iban devastadas por horas de 3 días de caminar, que ya no podían con su vida, con su cuerpo. Esto inevitablemente hizo que la gente, a la hora de recibir aparte esta represión, pues la gente colapsó, ¿no? La gente colapsó normal, porque evidentemente no fue una represión mínima, sino fue una represión muy, muy, muy grande. Y bueno, a esto quisiera abonarle que han habido también retornados a Honduras bueno, este es un informe que nos ha dado el Instituto Guatemalteco de Migración sobre la caravana, y bueno, que ha estado actualizando constantemente sobre cuántos retornados, cuántos remitidos y demás, ¿no? Hasta el momento hay un total de 1,068 retornados, remitidos a migración 859. Esto da un total de 1,927, pero estamos hablando que la cantidad de personas que vienen en esta caravana, incluso creo que es muchísimo mayor que la caravana del 2018. Esta caravana estamos hablando como de 9,000 personas. Es sumamente grande y cada vez se están uniendo grupos tanto del Salvador, hablaban que venía también gente de Nicaragua. Entonces, es un grupo muy, muy grande, mucha juventud. Es una caravana también que creo cabe destacar que la cantidad de jóvenes, tanto mujeres y hombres, es mucha, ¿no? Muchos entre 30, 25, 23, o sea, edades también jóvenes con mucha más fuerza que edades un poco mayores para caminar, pero sí creo que es necesario destacar porque creo que también eso le ha dado mucha energía a esta caravana, sobre todo porque en el kilómetro 177 siguen, la gente no ha retrocedido, incluso cuando se les atacó o fueron atacados por hoy mismo, otra vez por los antimotines, la gente se desplazó a las comunidades. Entonces, en este momento, hay muchas personas que no están ya ahí en la carretera, pero se desplazaron a los pueblos pequeñitos de Guatemala y pues piensan regresar. Esa es otra de las condiciones que yo creo que cabe destacar que es una caravana con juventud, porque tienen esa visión y esa, al final, pues esa fuerza pareciera ser, porque cuando ves ese bloque de antimotines, retrocedes, ¿no? Pero sin embargo, esta caravana ha decidido no ceder. Y sobre todo porque hubieron muchos que entraron legal, y muchos otros no, o sea, la mayoría no, pero en su mayoría yo creo que eso también ayudaba a que hubiera como cierta credibilidad a que los dejaran pasar. Lo que no contaban era que en definitiva ya el gobierno guatemalteco había estado desde hace una semana haciendo estos puestos de registro, también en puntos ciegos hay militares y hay policías, y también creo que lo que no se esperaban era que pues también la misma población, las mismas organizaciones de derechos humanos, en lugares como la Casa del Migrante, que han sido como lugares de acogida total en las primeras caravanas para la población migrante, en este momento están cerradas por el mismo tema de la pandemia, o solo hay combis muy pequeñas que se dirigen a los grupos y les dan un poco de agua, y bueno, hay personas que salen de las casas y les dan también un poco de agua, un pan, pero para la cantidad de gente que hay, ese poco no es suficiente, ¿no? Porque es mucha, mucha gente, y mucha gente como no pasaron en un horario donde había formas de cambio, entonces mucha gente que ingresó no pudo cambiar sus lempiras a quetzales, entonces la gente está sin dinero y tampoco pueden comprar comida. Muchos nos pedían cuando estábamos, nos pedían dinero, nos pedían agua, nos pedían comida porque no pudieron cambiar esta forma para poder acceder a alimentos o para poder movilizarse. Muchos también que los que ya lograron llegar a la frontera con México son aproximadamente unas 700 personas, que estas personas pues se movilizaron
algunas en bus, también hay taxis que están haciendo movilidad desde la frontera hasta la frontera con México. Y esta gente, pues asumimos que son personas que pudieron hacer un ahorro, ¿no? Y se vinieron de esta, pero esas es unas cuantas, no es tantas, ¿no? O sea, son muy pocos. Pues, sin embargo, eso hace que el número que esté en este momento en la frontera con México y Guatemala, que es en específico en Tecunumán, pues hay una cantidad de 700 personas y que están esperando, ellos y ellas están esperando a que la caravana grande que siga, y mucho de lo que se dice, las declaraciones no solo de los jóvenes que van, es de resistir, y que para muchos no es opción volver a su país por las cuestiones de violencia, de salud. Con la pandemia pues explicaban bastantes que se habían quedado sin trabajo, y agudizó su condición, que la denominaban como parte de una quiebra, y que Honduras estaba en quiebra total y que para ellos no era opción retornar a Honduras. No sé si tienes alguna pregunta. Claro, pero me encanta porque nos acabas de dar este contexto de lo que está pasando, que por supuesto es algo que no vemos de este lado, ¿no? En México se tocó, como les decía, se tocó el tema en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no se profundizó, y esto preocupa particularmente porque me mencionas, son grupos, en su mayoría pues, vienen muchos jóvenes y amenazan, o sea, de a ver, me puedo regresar, pero voy a volver, o sea, voy a insistir y voy a insistir y voy a insistir.